Capítulo 1. Tormenta casera. ¿Cómo puede un asado dorado y una conciencia limpia convertirse en metralla? Sigue mirando, la bondad no siempre sabe cómo huele. David Whitlock pasó la mañana sirviendo sopa de pollo en termos para la despensa de la iglesia, bromeando que las calorías de caridad no cuentan. Elaine, su esposa desde hacía 21 años, adoraba cómo sus hombros se relajaban cuando ayudaba a desconocidos. Le sacó una foto, David sosteniendo el cucharón como un cetro, con la tapa de acero reluciendo detrás. Héroes de Instagram mayores de 40, se burló. A las 5 en punto llegaron sus padres, con una caja de pastel floral en la mano. Frank y Mildred Hoffman se enorgullecían de la respetabilidad tranquila. Una sala donde la alfombra aún mostraba las franjas de la aspiradora y un vocabulario tan pulido que, caray, era lo más áspero que salía de sus bocas. Adoraban a David, el corredor de seguros hecho a sí mismo que todavía abría la puerta a su hija. La cena fluyó con facilidad. Demasiada facilidad, diría Elaine después. La conversación saltó de los impuestos a la receta secreta de quiche sin corteza de Mildred. Entonces vibró el teléfono de David. Otro cliente, suspiró con teatralidad y se dirigió al pasillo. Elaine pasó la salsera, escuchando a medias. Algo en la voz de David, amortiguada pero afilada, le pinchó el pecho. Le oyó sisear, dije martes, martes. Las sílabas chasquearon como ramas húmedas. Volvió sonriendo, pero la tensión se le pegaba como hollín. Elaine, tironeada por la culpa, posó una mano calmante en su antebrazo. Día largo, susurró. La mandíbula de David se endureció. Ahora no, Elaine. Su voz, un tono demasiado alto, rebotó en la porcelana. Mildred intentó distraer, este asado está celestial, pero el aire se espesó. Frank carraspeó, la señal universal de portémonos. Cuando Elaine acercó cuidadosamente el salero, simple reflejo doméstico, él se encogió como si quemara. «¿Puedo alcanzar mi propia sal?», gruñó. Un latido. Y, más rápido de lo que cualquiera respiró, su palma estalló contra la mejilla de Elaine. El sonido fue pequeño pero cósmico, como la hoja de un calendario desgarrando el muro del tiempo. La cabeza de Elaine giró, su pendiente tintineó en el plato. Nadie habló. Dos padres, dos testigos atónitos del meteorito que partió su mito familiar. Elaine saboreó hierro y piel de patata. David inhaló, ojos desorbitados como si un extraño hubiera prestado su mano. «Mira lo que me obligas a hacer», murmuró, más alto esta vez, suplicando que la habitación compartiera la culpa. La servilleta de Frank cayó sobre la mesa. Mildred susurró el nombre de su hija, pero nadie se movió. Las copas temblaron. Afuera, un aspersor siseó, la vida ordinaria zumbando, indiferente. Elaine se alzó. Su silla gimió, indignada. Caminó hasta el fregadero, abrió el agua fría y oprimió una taza de porcelana contra su pómulo. Dentro de su cráneo comenzó una narración constante, así suena todo al romperse de golpe. No lloró. Las lágrimas validarían la violencia y se negaba a cuadrar tan pulcramente su balance. En cambio, imaginó el amanecer de mañana como un desafío. Aquella noche David durmió en el cuarto de invitados, la puerta quedó abierta, como si la culpa necesitara ventilación. Continuará. Lo que suceda luego arañará los bordes de su tranquila suburbia. No querrás perderte cómo se desdobla. Capítulo 2. La gente correcta no rompe platos, rompe votos. ¿Alguna vez viste el silencio convertido en arma con servilletas de lino y disculpas corteses? La mañana se extendió sobre Maple Avenue como sábanas limpias. El pómulo de Elaine lucía un hermoso morado, un moretón sospechosamente parecido a una prueba. En el desayuno, Mildred habló en murmullos de tacita. Frank insistió en llevar a Elaine a urgencias, balbuceando sobre documentación de seguro,
Aunque todos sabían que documentación era solo un eufemismo para evidencia. David empacó su maletín con precisión de contable. Hablaremos esta noche, dijo, besando el aire cerca de la cabeza de Elaine en vez de atreverse a tocarla. De camino a la puerta rozó a Frank, que se irguió pero se mantuvo diplomático porque, bueno, los hombres de su generación mantienen la caldera encendida fingiendo que no hay fuego. En el resplandor fluorescente de la clínica, Elaine ensayó frases: me di contra un armario, tropecé con el perro. Ninguna encajaba. Cuando la enfermera preguntó ¿qué ocurrió?, Elaine se sorprendió de su franqueza brutal. Mi marido ocurrió. La enfermera, digna de crédito, no se inmutó. Escribió incidente doméstico con letra pulcra y ofreció un folleto que nadie quiere plegar en el bolso. De vuelta en casa, Mildred frotó encimeras impecables, como si el orden pudiera desinfectar el día anterior. Tu padre nunca me levantó la mano, murmuró. La frase era mitad consuelo, mitad coartada. Elaine se preguntó por qué aquel calificativo olía a mentira por omisión. Nunca me levantó la mano, claro. Pero ¿qué más puede hacer un hombre decente con postura perfecta? David llegó de noche con lirios. Los pétalos se caían, sedientos tras un día atrapados en aire acondicionado. Lirios, la flor funeraria de las disculpas. Los colocó sobre la mesa de centro cual tratado de paz y arrancó un discurso calcetado de culpa corporativa. Estrés, plazos, clientes difíciles, su medicación para la presión. Dijo la palabra momentáneo 3 veces. Elaine escuchó, inventariando sus tics faciales como un crítico de arte estudia pinceladas. Cuando por fin susurró, no volverá a suceder, ella reconoció el tono, modo retención de clientes. Frank apareció en el pasillo, hombros cuadrados. Pídele perdón a mi hija. David tragó. Lo estoy, dijo. No lo siento, solo lo estoy, un desliz curioso que sonó más existencial que arrepentido. Tras la retirada de sus padres, David tomó las manos de Elaine. Ella sintió su pulso golpear contra la alianza. ¿Me crees, verdad?, preguntó. Elaine sonrió con frialdad. Creo que quieres que te crean. En la cama, contempló el techo, contando grietas como estrellas hostiles. Un golpe, una falla, pensó. Pero los terremotos rara vez confirman asistencia. En el siguiente capítulo, el suelo se desplaza, y alguien por fin dice lo indecible. No parpadees. Capítulo 3. El libro mayor de las deudas no ditas. ¿Se puede auditar un matrimonio? Cada pasada de la tarjeta cuenta una historia, algunas en moretones, otras en balances. Mira cómo los recibos sangran, ¿verdad? Elaine volvió a su trabajo de contabilidad. Una oficina donde la fotocopiadora se atascaba más a menudo de lo que la gente decía la verdad. Al menos los números obedecen cuando las reglas son claras. Generó informes YTD, pero su mente llevaba otra contabilidad: amabilidad dada, violencia recibida, disculpas adeudadas. En el almuerzo marcó una línea de ayuda cuyo jingle rondaba la radio nocturna. Una voz serena sugirió: un plan de seguridad, 2 palabras tan clínicas como estimulantes, prueba de que existían vías de escape. Elaine anotó direcciones de refugios en un post-it, lo dobló en su billetera como contrabando. Aquella noche, David propuso un fin de semana en Vermont, solo nosotros. Elaine casi rió. Él colgaba el romance como política de reembolsos. Ella contraofertó con terapia. La sonrisa de David titubeó. Los terapeutas viven de fabricar problemas, dijo, sonando inquietantemente como un anuncio de seguros. En la cena, la tensión untó cada panecillo. Frank observó el moretón, ya girasol apagado. Carraspeó. Hemos decidido prolongar nuestra visita, anunció. El tenedor de David quedó suspendido. ¿Hasta cuándo? Hasta asegurarnos de que Elaine esté a salvo, contestó Frank. La cuchara de Mildred tintineó,
Aplausos de porcelana para un valor largamente demorado. La silla de David chirrió. ¿Van a montar una intervención en mi propia casa? Frank sostuvo su mirada, acero gris bajo la calidez de abuelo. Llámalo mantenimiento preventivo. Resulta que el sarcasmo también le sienta bien a los ingenieros. David subió las escaleras hecho un vendaval. Elaine exhaló un siglo de tensión, agradecida pero avergonzada de esa guarnición parental. Mildred le tomó la mano. Él no puede girar esto, querida. La física está de tu lado, a toda fuerza, igual resistencia. Elaine casi rió. En su mente ajustó el libro mayor, apoyo +1. Miedo 0.5. Cuando llegue la factura final, alguien pagará en público. Querrás primera fila. Capítulo 4. Herencia de trueno. ¿Y si el patriarcado no es una mansión sino una reliquia familiar que nadie quiere? Escucha. El sótano guarda secretos más estruendosos que los puños. El sábado trajo una tormenta que parecía personal. La luz titilaba mientras los padres de Elaine ordenaban viejas fotografías a la luz de las velas. Mildred le entregó una foto sepia, su boda de 1967. En la esquina estaba el padre de Mildred, abuelo de Elaine, ojos entornados, brazos cruzados. Nunca te conté, susurró Mildred, pero él golpeaba a mi madre. Solo una vez, aseguraba. Tragó saliva. Ella le creyó. La segunda vez le reconfiguró la mandíbula. La confesión cayó más pesada que el trueno. Ecos generacionales, alineados como fichas de dominó. Arriba, David paseaba, el teléfono pegado al oído. Elaine captó fragmentos, orden de alejamiento, difamación, mi reputación. Sus palabras chisporroteaban como estática, todo evaluación de riesgos, cero remordimiento. Frank lustró sus bifocales, tic nervioso. Sabía lo de tu abuelo, dijo en voz baja. Juré que el ciclo acabaría conmigo. Elaine estudió las manos temblorosas de su padre, entendiendo que los buenos hombres pueden quedar marcados por batallas solo presenciadas. Un rayo crujió, la casa quedó a oscuras. En ese apagón, la resolución de Elaine iluminó. Ella no sería el capítulo 3 de una saga de esposas silenciadas. Buscó su maleta. David la interceptó en la escalera. Silueta recortada por relámpagos, parecía mítico, ira tallada en mármol. Irte no resuelve nada, ladró. La voz de Elaine, firme como la lluvia, ecuación equivocada. Quedarme es la variable que no puedes controlar. Pasó a su lado, el relámpago perfilando su libertad como focos de escenario. Cuando vuelva la luz, el público se quedará boquiabierto, el decorado ha cambiado para siempre. Mantente atento. Capítulo 5. Domingo de gala, miércoles de ruina. El día de Acción de Gracias llegó temprano este año, con cuchillos de trinchar y desilusiones troceadas. Todos están invitados a ver cómo la cortesía se derrite como mantequilla. Elaine eligió un lugar público para el enfrentamiento, el Salón de la Hermandad de San Andrés. Noche de comida comunitaria. Seguridad en números, testigos armados con cazuelas. Se ofreció a servir café para dar ocupación a sus manos. David llegó tarde, tensión en nudos bajo el abrigo. La congregación los saludó con calidez ensayada, no todos leen la letra pequeña de una sonrisa. Elaine lo condujo a un aula vacía. Los fluorescentes zumbaban, banda sonora de motines de oficina y castigos de secundaria. Frank y Mildred entraron detrás, coristas en un himno de verdades duras. Voy a presentar la separación, comenzó Elaine. Los ojos de David se abrieron, menos heridos que ofendidos. ¿Por un solo error? Uno, repitió Frank, incrédulo. Un golpe no es una errata. La voz de David derivó en tono de predicador, estrés, votos matrimoniales, perdón bíblico. Elaine escuchó,
Luego desplegó el folleto de la línea de ayuda. Señaló la frase patrón de poder y control. Él se abalanzó, como si arrancar el papel pudiera reescribir la historia, pero Frank se interpuso. Por un segundo, David alzó la mano otra vez, reflejo o amenaza, nadie supo. El umbral se llenó de siluetas, el pastor Rogers, 2 diáconos, la señora Álvarez aferrada a un pie de limón. El silencio cayó más espeso que el glaseado. El brazo de David quedó congelado en el aire, absurdamente teatral. El cuadro se grabó en la memoria congregacional. Habló el pastor Rogers: hijo, baja la mano. David obedeció, la vergüenza tiñendo su rostro. Murmuró algo sobre malentendidos, pero la sala ya había votado, incredulidad 12, credulidad 0. No llamaron a la policía, el pastor exigió que David saliera a caminar para bajar la adrenalina. Elaine, temblando, comprendió que el ostracismo público puede escocer más que las esposas metálicas. El capítulo final no trata de castigo, sino del costo de la misericordia. No te atrevas a apartar la mirada. Capítulo 6. Ecos, por fin en silencio. La redención suena distinta cuando el público ya abandonó el teatro. 3 meses después, la casa Whitlock se puso en venta, puesta en escena con arte neutro y muebles jamás usados. Elaine alquiló una cabaña artesana al otro lado de la ciudad. Hortensias azules custodiando el porche como amables porteros. Los trámites de divorcio avanzaban a paso glaciar, pero el clima emocional cambiaba a diario. Elaine asistía a terapia, aprendiendo a nombrar sentimientos más largos que las siglas corporativas. Enmarcó el post-it de la línea de ayuda, reliquia de supervivencia disfrazada de papelería. David, obligado a clases de control de ira, enviaba cartas semanales, disculpas con forma de hoja de cálculo, columnas de pesar, notas a pie de página de autocompasión. Ella leyó algunas, compostó otras. El perdón no es un cupón, caduca si se presenta demasiado. Frank y Mildred regresaron a Ohio, pero antes Frank le entregó un juego de llaves inglesas. Por si gotea el fregadero, dijo. Traducción: ahora puedes arreglar cosas. Un domingo suave de lluvia, Elaine celebró su primera cena en solitario. Se quemó el borde de la cazuela, aroma liberador de imperfección. Alrededor de su mesa se sentaron nuevos amigos del grupo terapéutico, gente fluida en la reconstrucción. Brindaron con agua con gas por los dolores de cabeza evitados y los futuros sin trazar. Elaine alzó su vaso, por elegir dónde termina el eco. Afuera, el viento jugueteaba con las hortensias, pero la casa resistía, firme y honesta. Si sentiste aflojarse ese nudo en el pecho, comparte esta historia. Alguien que conoces puede seguir contando las grietas de su techo.